Bienvenidos una vez más, estudiantes del curso de lectura y redacción de la Universidad Señor de Zipán. Veremos esta vez el tema pasos para redactar. El objetivo es conocer y aplicar los pasos para poder escribir un texto argumentativo y vamos a ver los pasos para realizar este texto, así como un ejemplo. El primer paso para poder redactar un texto es informarse sobre el suceso. Mientras mayor información tengo yo, voy a tener la posibilidad de dar una buena opinión sobre el suceso, sobre el tema del cual me están pidiendo desarrollar. El tercer paso sería fijar el propósito. En el texto argumentativo ya sabemos cuál es el propósito, es poder convencer o persuadir al lector del punto de vista que yo tengo. El cuarto paso sería formar una cadena de opiniones, de argumentos para conseguir aceptación o rechazo, ¿no? Formar una cadena de argumentos, ¿no? Para conseguir aceptación o rechazo. Esto lo voy a poder hacer a raíz de que en el paso número 1 he ido viendo la información, entonces puedo ir seleccionando a la medida de que ya más o menos sé el punto de vista que tengo, entonces ir seleccionando cuáles van a ser los argumentos que ayudarán a defender mi opinión. Combinar la exposición y la descripción. Recordemos que la exposición nos va a ayudar a explicar bien el tema, y la descripción a dar detalles del tema. Y podemos fundamentar con recursos emocionales para persuadir con más facilidad a quien nos está leyendo. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a tomar el ejemplo de El David de Miguel Ángel. Ustedes conocen seguramente sobre esta escultura, la han visto o tal vez han escuchado acerca de esta escultura. Y primero vamos a tener que, ver cuáles son los 6 pasos: informarnos, tener una opinión, plantear un objetivo o el propósito, seleccionar los argumentos, explicar y describir y agregar sentimientos, ¿no? Entonces, no necesariamente cuando estamos nosotros al momento de redactar vamos a agregar sentimientos al final, sino que nosotros tenemos que ir explicando y describiendo y agregando los sentimientos durante todo el escrito. Entonces, vamos a ver el primer paso, que es informarnos acerca de la escultura del David, ¿no? El David es una escultura elaborada en mármol, ¿no? Si nosotros buscamos información en internet, nosotros vamos a poder visualizar, por ejemplo, dentro de las obras, dentro de las fotografías que nos puede arrojar el buscador, podemos ver que nos muestra detalles, ¿no? Como por ejemplo los ojos, la mirada, el entrecejo, el cabello, las venas talladas también a precisión en el mármol. Entonces llama bastante la atención el detalle, ¿no? El detalle para poder elaborar esta obra. Si nosotros buscamos más información, entonces vamos a poder ver algunos detalles, como que el mármol en el que fue elaborado fue desechado. Parece que uno de los escultores había querido hacer esculpir una obra, pero se rompió una parte del bloque, entonces nadie se atrevía realmente a esculpir algo más en ese bloque de piedra, ¿no? En ese bloque de mármol. Miguel Ángel lo trabajó en este mármol entre los años 1501 y 1504. El bloque de mármol era de un poco más de 5 metros de altura y pesaba 5.572 kilogramos. Cuando fue inaugurada, la fecha que fue inaugurada, demoró 4 días su traslado, y dice que
tenía un cierto rechazo por el pueblo, debido a que por ideas políticas de ese momento, entonces comenzaron a apedrear a la escultura. Es una obra que pertenece a la época del Renacimiento. Recordemos que la época del Renacimiento es revalorar a la cultura griega, ¿no? Traer otra vez en el Renacimiento tanto a los autores, escultores, obras de la cultura griega. Entonces, nos dice, como en la escultura griega se buscó la representación naturalista del cuerpo humano desnudo, entonces en el Renacimiento también se toma esta idea. Vamos a compararlas con algunas obras, ¿no? Miren, el David había sido representado ya anteriormente a la obra de Miguel Ángel. Había sido representada por Donatello y Verrocchio, ¿no? Entonces, vemos que la primera versión del David, que fue en 1408 a 1409, siempre lo representan. Aquí está, por ejemplo, vestido y es un adolescente, ¿no? Es un adolescente. Y está a sus pies la cabeza de Goliat. Igual tenemos en la siguiente versión de Donatello, ya tenemos a un joven también, a un casi adolescente, también con la cabeza de Goliat a los pies y la espada. También tenemos en el David de Verrocchio, en 1476, en 1488, ya más la escultura, digamos, o también la imagen de un niño, ¿no? Prácticamente un niño con la espada y la cabeza de Goliat a los pies. Miren, estas son tres obras que se dan en diferentes tiempos y tienen casi la misma representatividad. Sin embargo, la obra de David rompe este esquema, ¿no? Que se había hecho anteriormente de la escultura o de la representación del David. Previo a la representación de David, también Miguel Ángel había trabajado la obra de la Piedad, que fue elaborada para el Vaticano. Y bueno, tiene algunas características como una estructura piramidal, ¿no? Y la Virgen que carga a Jesús en su regazo el tamaño es más grande como para que pueda verse la majestuosidad, digamos, de la obra. Y está representada con un rostro muy dulce, ¿no? Muy tierno, donde representa también el amor de la naturaleza de una madre, ¿no? Entonces, todo confluye en una estructura, digamos, que en ese entonces también se manejaba, ¿no? Que era la composición piramidal. Entonces, esta es una obra que fue creada por Miguel Ángel anterior al David. Vamos a ver ahora los detalles del David de Miguel Ángel, ¿no? Tenemos, ¿no?, la opinión, digamos que yo ya quiero escribir sobre esta obra, después de haberme informado y visto seguramente mucho más de lo que hemos visto por cuestión de tiempo. La opinión es la mejor escultura de todos los tiempos. Y el propósito es convencer a mis lectores de que es una obra única. Entonces he seguido el primer paso, ya tengo una opinión y ya tengo el propósito. Entonces comienzo a hacer un borrador o un escrito primero, ¿no? No quiere decir que ya está terminado, sino que comienzo a redactar. Entonces el título de mi escrito va a ser La mejor escultura de todos los tiempos. Entonces yo empiezo describiendo la obra, ¿sí? Describiendo. Su mirada penetrante parece estar fija en un objetivo, sus ceños fruncidos nos muestran la tensión del momento. Todo está listo para dar la pelea, armado con su honda y una piedra. Todo su cuerpo refleja concentración y parece tener la respiración agitada por las grandes fosas de su nariz. Su presión sanguínea está al máximo. Su cuerpo ha acumulado tanto oxígeno en la tensión
que se marca en sus venas. Pero ¿cómo puede un bloque de piedra dejar esta sensación? Entonces, hasta aquí yo solamente he descrito, ¿no es cierto? He dado una descripción de lo que es la obra. Entonces, cualquiera al principio tal vez puede decir, bueno, está describiendo una persona, pero sin embargo termino con una pregunta, ¿no? ¿Cómo puede un bloque de piedra dejar esta sensación? Entonces, con estos párrafos solamente estoy dando la introducción. Y sigo, ¿no? La escultura a la cual nos referimos es el David de Miguel Ángel, representa al rey David bíblico en el momento previo a enfrentarse con Goliat. La escultura no presenta a un niño o adolescente tranquilo como en el David de Donatello o de Verrocchio, sino como un hombre con energía latente. El aspecto contenido y expectante que nos muestra la figura con los rasgos típicos de un luchador que se apresta al combate. Entonces, esa expectación se traduce en la mirada, enormemente penetrante, y se expresa también mediante la tensión corporal. La musculatura e incluso los tendones y las venas son claramente perceptibles. Símbolo del poder y la sociedad de Florencia del siglo XVI, pasó a ser modelo estético del arte posterior. Hoy, 510 años más tarde, esta figura majestuosa y de proporciones perfectas sigue siendo admirada como el primer día. Se puede hablar más sobre esta escultura, pero es de rescatar que no hay otra que se compare a ella. La obra es única, reúne las características tanto artísticas y simbólicas de su creador. Miguel Ángel no vio limitación en aquel bloque de mármol desechado por años por otros escultores. Como escultor aceptó el reto de soñar con una obra descomunal y creó una de sus obras más reconocidas por el mundo entero, la mejor escultura de todos los tiempos. Entonces, de esta manera, yo aquí he hecho un pequeño texto argumentativo, dando los detalles, explicando y tratando de sacar argumentos que he ido viendo en la recopilación de mi información. Entonces, estos entonces son los pasos que nosotros podemos seguir para poder realizar nuestro texto argumentativo, ¿verdad? Entonces son 6 pasos: informarse sobre el tema, tener una opinión, plantearse el objetivo, seleccionar los argumentos, explicar y describir y agregar sentimientos. Entonces, con eso nosotros podemos crear un texto argumentativo con estos pasos. Espero que les haya servido de ayuda, espero sus preguntas o sus consultas, ya saben, en mensaje al tutor. Hasta otra oportunidad.